Pues bueno, la primera idea de compartirles esta información quiero ser como lo más breve posible, pero que sí les deje como bastante aprendizaje del que nosotros hemos tenido y que ustedes lo puedan. La idea es que lo puedan implementar, que puedan encontrar tips o algo que les pueda servir para sus emprendimientos. Esa es la intención principal, compartir esto que hemos estado viviendo a través de estos 5 años que hemos tenido de vida en este maravilloso negocio que nos ha dado de todo. Entonces, pues esa era la idea. Y bueno, como estamos retomando, yo en mi caso estoy retomando, hace mucho tiempo que no daba lives, mis lives estaban mucho más enfocados al desarrollo personal, que por supuesto que eso sigue en pie y lo seguimos trabajando porque es canasta básica, sobre todo para un emprendedor, porque si a veces la vida y el día a día se nos hace complicado, creo que cuando somos emprendedores se nos hace más complicado, porque literal empezar un negocio e iniciar con un emprendimiento es literal como iniciar con otro hijo, y a veces te demanda más tiempo que lo que te demanda un hijo, ¿no? Entonces, porque incluso un hijo a veces lo puedes llevar a la guardería, lo puedes dar a cuidar en sus primeros momentos de vida, a algún cuidador, a un familiar, y los negocios son más celosos todavía. Esos tienes que estar al principio ahí, y bueno, de eso sobre todo vamos a hablar, que se van desarrollando y justo va llegando el momento en el que tú ya no los puedes sostener, porque se vuelven tantas aristas, tantas áreas que tienes. Bueno, eso también depende de cada negocio, pero la mayoría tiene tantas áreas que tú ya no puedes con todo. Están estos memes de que quién es el contador, quién es el administrador, quién es el de las redes sociales, quién, pues yo, ¿no? Todo yo, pero si nos quedamos en ese todo yo, pues no avanzamos. Y bueno, pues entrando ya, les quería dar un poquito primero de contexto, como para retomar toda esta parte de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Y recordarles, llevamos 5 años, en marzo de este año cumplimos 5 años, empezamos como un negocio dark kitchen, literal, como a ver qué pasa mientras se supone que estábamos en cuarentena de pandemia. Sin embargo, algo dentro de mí decía que era el momento de un nuevo inicio, ¿no? Yo ya venía gestando ese nuevo inicio, porque en septiembre del año anterior a la pandemia, en el 2019, yo había renunciado a mi trabajo trabajo, ¿no? Incluso era trabajo de gobierno, en el cual yo llevaba mucho tiempo no contenta, y literal, yo no lo recomiendo, pero yo sí hice esto. Yo quemé mis barcos y dije, ya no, y si no los quemo, no voy a salir de esta zona donde ni siquiera era zona cómoda, ya era la zona cómoda que se volvió demasiado incómoda, y que había que salir de ahí, porque si no, pues viene después la frustración y otras cosas con ello, ¿no? Entonces, desde septiembre del año anterior yo ya venía viendo qué pasaba, qué hacía, en qué me enfocaba, porque sí sabía perfectamente qué era lo que ya no quería, pero no tenía claro todavía qué era lo que quería. Sí sabía como qué quería hacer, pero en cuestiones emocionales, en cuestiones del estilo de vida que quería tener, más no sabía qué negocio empezar, no tenía ni por dónde, ¿no? Entonces empieza justo en marzo del 2020, junto con la pandemia. Inicia como literal como Dark Kitchen, desde casa. Yo empecé operaciones en marzo. Para diciembre de ese año ya habíamos hecho una ampliación, lo que era en mi casa, está la cocina, y luego seguía el cuarto de lavado. Ese cuarto de lavado se eliminó y se convirtió en una pequeña cocina industrial, y así empezamos a trabajar, y así fuimos viendo que pues el producto estaba teniendo buena aceptación, de cochinita pibil, obviamente. Y fui como, yo no quise arriesgarme. Ya estando en la universidad había emprendido por primera vez, ya siempre traje como aire emprendedor, y ya había emprendido estando en la universidad, y me fue súper mal, porque obviamente cometí muchos errores de los cuales aprendí, y uno de los más importantes fue que no debes de invertir en activos fijos costosos cuando estás iniciando un negocio. ¿A qué me refiero? En mi caso, ¿no? Esa vez era un café internet con papelería, entonces se invirtió en escritorios, supercomputadoras, una impresora y copiadora profesional, y cuando a los 6 meses el negocio no jalaba, y entonces ponte a vender y a malbaratar todos esos equipos que tú compraste nuevos. Entonces ahí aprendí que no, y siempre inicié, pero con este miedo de no, o sea, yo no me vuelvo a aventar así con una inversión tan grande
cuando después no voy a saber qué hacer porque voy a probar si mi producto funciona o no. Ese es uno de los grandes tips que hoy les doy de inicio. Nunca invertir en activos fijos. Y ya estando más avanzada, incluso creo que ya había terminado la licenciatura, creo que ya andaba por ahí de la maestría, cuando escuché esto de que cuando tú quieres hacer un negocio, ya no es como a mí me tocó todavía el plan de negocios y entonces necesito 500,000 pesos casi para arrancar y el área tal y el área aquella y la parte contable y todo lo que es un plan estratégico, ¿no? Y ahora los negocios son diferentes. Ahora todo el mundo te dice, no, primero quieres vender algo, saca el producto, muéstralo, dalo a probar. Si tiene buena aceptación, entonces tú vas creciendo con esa aceptación que el producto va teniendo y entonces a ti minimizas el riesgo, ¿no? Entonces es uno de los grandes aprendizajes que tuve y que se los comparto y que creo que les puede servir. No empiecen comprando 20,000 cosas para un negocio que todavía no sabe si va a tener aceptación y si va a funcionar, ¿sale? Bueno, pues derivado de eso, yo no me quise ir a rentar un local. Yo dije, no me voy a ir a rentar un local y a invertir y a ponerme en una situación en la que yo todavía ni siquiera sé si este negocio va a funcionar o no. Entonces, lo que hice, dije, yo siempre había querido una cocina industrial en mi casa porque amo cocinar, pero siempre había querido una cocina industrial. Entonces dije, bueno, si el negocio no se da, por lo menos ya tengo la cocina industrial. Ese fue como mi primer pensamiento, como que no pierdo de alguna manera, ¿no? Después de esto, ya obviamente vino la etapa después de post-pandemia en donde sí dijimos, a ver qué va a pasar, ¿esto va a seguir o no va a seguir? De hecho, por ahí en Instagram tenemos los videos, nos falta la parte 3 de nuestra historia, pero ya está la parte 1 y la parte 2 donde les podemos dar como más a detalle cómo ha ido creciendo el negocio, ¿sale? Pero bueno, empezamos teníamos algo que a mí me pasó. Ese es un tema personal. Vamos a hablar de muchos temas personales porque al final cuando tú emprendes, quien está emprendiendo eres tú. El negocio solo es una extensión de ti. Tan grande sea tu conciencia, tan grande sea tu salud mental, tan grande sea tu salud emocional, es tan lejos como vas a poder llevar tu negocio. O sea, la mayoría de las veces cuando un negocio no está funcionando es porque quien lo está llevando no está teniendo las herramientas mentales, emocionales e incluso también profesionales para poderlo llevar adelante. Entonces, si el negocio se desprende de mí, yo tengo que estar bien, ¿no? Entonces, algo que yo siempre había tenido era como miedo al rechazo, ¿no? Este miedo al rechazo ya son otras historias ahí familiares en las que también se ha trabajado mucho, el miedo a no ser aceptado. Entonces, cuando tú traes eso, tú proyectas eso en donde sea, en tus parejas, en tu negocio, en todo. Por eso les digo que siempre va a estar mezclada la parte de desarrollo personal con la de negocio, porque a fuerza, o sea, es canasta básica. Muchas personas o muchos emprendedores no lo quieren ver, pero es necesario. Entonces, por más que a mí me dijeran 5 personas, oye, no manches, está riquísimo, o porque me lo dijeran aquí en mi casa, o porque me lo dijeran de 10 personas a las que le había vendido 9, no era suficiente. Yo necesitaba más aprobación y más aprobación. Entonces, cuando terminó pandemia y decidimos seguir creciendo, buscábamos nuevas oportunidades. Por ahí ya les hemos contado que tuvimos la etapa de cómo damos a conocer más el producto. La idea fue esa, cómo doy a conocer más mi producto, porque justo salíamos de pandemia y la gente estaba muy desconfiada. Entonces la primera opción fue en lugares como centros comerciales o Bruce Bodega Aurrera, Walmart o lugares así, dar degustaciones pequeñitas, ya sea en una tostadita, un pan, una galleta, la cochinita, y queríamos ver la reacción de la gente, si les gustaba, si no, dejarle los datos. Pero la gente estaba como muy, no, de esto de que no quiero tocar nada, no me toques, ponte el cubrebocas. Y entonces vimos que era más complicado y se nos ocurrió probar vendiendo las tortas. ¿De qué manera puedo distribuirla que no sea el kilo de cochinita o algo práctico, ¿no? Entonces se nos ocurrió las tortas y después de pensar solo en darle a conocer el producto, se terminó convirtiendo en la operación, como que te va llevando, y se terminó convirtiendo en venta, o sea, en literal en vender, porque además estábamos cruzando por 2 etapas. Yo estaba intentando hacer crecer el negocio y mi hija estaba empezando con su carrera de música. Entonces nos dimos cuenta que ella podía meterse a vender conmigo para entonces generar recursos, tener dinero y poder financiar sus videos y las canciones que estaba creando en ese momento. Y era padrísimo porque tú cuando le decías a la gente, mira, es que además es para apoyar esta causa, de verdad, no les puedo explicar
las muestras de amor, de cariño y de apoyo que tuvimos de la gente, nos compartían en redes sociales, para que otras personas nos compraran, me decían que era la mamá que estaba, porque wow, que está apoyando a su hija, y bueno, finalmente no solo era eso, no solamente lo estábamos haciendo por eso, pero fue un gancho que pegó muchísimo y nos ayudó mucho porque traíamos los flyers, seguramente a muchos de ustedes les tocó, que traíamos los flyers de las canciones, de las portadas de sus canciones, y las repartíamos. Entonces eso tuvo bastante éxito y entonces estábamos como que de alguna manera combinando los dos proyectos y eso nos dio muy buenos resultados. Sin embargo, llegó el momento en que teníamos varias rutas y tuvimos que delegar la parte de cocina, pero obviamente volvemos al punto, o sea, tú no puedes dar saltos sin antes estar capacitado. Cuando quisimos delegar cocina, contratamos personal, había una de las personas que ya llevaba tiempo trabajando aquí con nosotros, dijimos, no, pues súper bien, ella le sabe, era una chica de mucha confianza, por ese lado no teníamos ningún problema, sabíamos que sabía trabajar muy bien, era muy buena trabajadora, pero ¿qué creen? A veces la gente, ahí vas aprendiendo todo, ¿no? Ella era muy buena trabajando sola, pero no sabía trabajar en equipo y era algo que nosotros no sabíamos. Y cuando trajimos más gente a trabajar, se volvió un conflicto, porque una persona que no sabe trabajar en equipo no puede, o sea, empieza a generarse conflictos. Y eso fue lo que empezó a suceder. Empezamos a tener muchos conflictos con el tema de personal mientras nosotros atendíamos el área de ventas. Mucha gente, incluso un empresario súper famoso, del cual la verdad para mí fue una decepción muy grande, que en algún momento yo le pregunté y le planteé porque quería saber su opinión y literal me dijo, no, pues mira, yo no le veo futuro a tu negocio, o sea, yo siento que ustedes venden porque son bonitas, o sea, ese es el gancho para que ustedes puedan vender, o sea, yo si te compro, si veo que la gente te compra porque les llama mucho la atención que son unas chicas bonitas, que tienen muy buena atención al cliente, que son muy amables, que tienen una energía súper positiva, súper bonita, pero no, o sea, y ni siquiera había probado nuestro producto para empezar, ¿no? Pero yo no siento que lo exitoso de ustedes sea como tal el producto. Entonces, cuando me dijo eso, como que sí me bajoneó porque se supone que es una persona que sabía mucho de negocios y sobre todo del área de comida, pero siempre he sido fiel a mí misma y siempre he creído más en mí que en los demás. La verdad es que en eso sí, les puedo decir, soy muy necia y me puede decir el papá o quien sea su opinión, pero siempre sí dudo, claro, como todos, pero termino siempre haciéndome caso a mí misma y dije, no, o sea, lo siento, pero su opinión no me sirve de nada, no es que sea necia, pero no me compro esa opinión. Entonces, bueno, empezamos a tener todos estos conflictos, estábamos agotadas y cansadas, como ya les cuento en la historia, las historias que ya tenemos, y no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué rumbo tomar, sabíamos que teníamos que crecer, pero no teníamos los recursos, porque aparte de todo deben de saber, y eso es bien importante que también se los comparta, porque no sé si a ustedes les pasa, a las que sean mamás o no necesariamente mamás, pero que tienen otros compromisos. Estás emprendiendo, pero el emprendedor siempre carga con el emprendimiento más su vida personal, y su vida personal no se refiere solo a sus traumas del pasado, a los momentos emocionales o etapas de su vida, sino a todo lo que, si tienes hijos, si no tienes hijos, si estás casado, si tu matrimonio está funcionando, si estás haciendo equipo con tu pareja, si no estás haciendo, si te estás divorciando, si te estás casando, o sea, el momento en el que estés tú en tu vida, a fuerza sí o sí va a tener un impacto directo en tu emprendimiento. Entonces, yo desde que inicié justo 2020, traía un relajo tremendo con el tema de mi relación de pareja, que ya no es secreto, ya lo he dicho muchas veces, y no me da pena, al contrario, se los comparto porque siento que a veces esas cosas, o a veces guardamos esas cosas por temor a ser juzgados, porque sentimos que exponemos nuestra vida privada, pero tampoco se trata de eso y no se trata de entrar en detalles, pero sí de ponerlo sobre la mesa si realmente quieres ayudar a los demás, como es mi caso, porque tienes que hablar con la verdad, o sea, y no es porque quieras mentir, sino porque a veces tienes miedo a sentirte juzgado, ¿no? Al menos es lo que a mí me ha pasado. Pero desde que justo entró pandemia, justo yo también ya venía de una situación complicada y empecé con mis procesos de separarme, ¿no? De terminar esa relación. Y entonces, pues, todo eso venía afectando y entonces era temas económicos, tema de cómo nos separamos, cómo le hago, me voy yo, me quedo, que se vaya él, los niños. Es una bola que vienes cargando y que no te vas dando cuenta. Entonces, pues sí, eso hace que
que cada emprendimiento sea diferente, ¿no? Si tú la tuviste súper fácil, si estabas en una etapa de tu vida donde todo estaba fluyendo de maravilla, qué padre. Mi caso no fue ese, mi caso fue arreglar muchísimas cosas y no solo de la relación de pareja, que eso ya termina siendo un resultado de lo que has vivido. Por eso les decía que a fuerza vamos a tener que tomar temas de desarrollo personal aquí, pero al final tanto tu negocio como tus relaciones de pareja, de todo, con tus hijos, solo está representando un resultado de lo que ha sido todo tu pasado, ¿no? Y si yo estaba sabiendo que mi relación de pareja no estaba funcionando, que yo estaba acabando de dejar un trabajo que no me estaba funcionando y en el cual no me sentía feliz, es porque también ahí estaba viendo un resultado y todo era como una bola de nieve de todo obviamente es un cúmulo de cosas que vienes, porque tú vienes arrastrando, eso sucede cuando vienes arrastrando todo el pasado, cuando no has trabajado en todo tu pasado, solo vienes arrastrándolo y sumándole más y más y más errores y más fracasos y más de alguna manera, yo le diría como malas decisiones, pero que estás tomando en función de quién has sido antes, ¿no? Entonces llegamos a la fase 2, que la fase 2 fue esa de cómo vamos a dar les estaba diciendo que lo dividí como en fases. La fase 1, que fue esta, la que les digo, la de creérnosla, literal, creernos que este negocio podía funcionar y que sí te estaba teniendo aceptación, que sí, que este requisito mínimo que te dicen cuando vas a empezar un negocio, muestra tu producto y si te lo empiezan a pedir, entonces ese producto tiene futuro. Eso ya estaba pasando y ya había pasado demasiado, ya no podíamos seguir más buscando que más gente nos dijera sí me gusta, porque ya se había convertido en un barril sin fondo de que sí, 10 personas hoy me dijeron que sí les gusta, pero una me dijo que no, ¿no? Y entonces ya era momento de decir, ya, creámosla. Esto sí funciona y sí tiene futuro. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Qué sigue? O sea, era esta incomodidad de, no, esto de las tortas hasta aquí llegó. Me acuerdo que un día le dije a mi hija, yo no voy un día más, porque me di cuenta que me recuerda a mi infancia, me recuerda esa etapa en la que yo no tenía opción y yo sí tengo opción. Tengo una preparación muy diferente y sé que voy a encontrar la manera de que esto sea diferente. Cuando yo tomé esa decisión, dije, ¿cómo puedo llevarlo a otro nivel? Con un food truck. Fue lo que se me ocurrió, porque nuevamente todavía no estaba ni lista ni dispuesta a invertir en un local, a una renta, a esclavizarme a una renta, a ver si ese lugar iba a pegar o no iba a pegar, si la gente realmente me compraba en una porción pequeña, y teníamos los clientes que desde siempre ha sido Dark Kitchen, el negocio desde aquí, desde casa, pero no sabía si ese mercado ya me iba a soportar como un local como tal, ¿no? Y les decía, pues siempre era como dar paso firme con el menor riesgo posible, siempre fue cuidar mucho el riesgo. De por sí eso a mí siempre he sido así como que sí tomo las decisiones, pero cuido mucho la parte del riesgo, ¿no? Como que no me gusta equivocarme, he aprendido que equivocarse es parte de, y sobre todo si eres emprendedor te vas a equivocar muchísimo, pero me cuesta mucho decir, me equivoqué, y todos nos equivocamos y nos equivocamos bien gacho, pero no nos gusta, o al menos a mí sí yo he visto que hay gente que dice equivócate rápido y corrige. Sí, yo digo equivócate lo menos posible y sí, corrige, pero no soy así de que me aviente como el borras, como luego decimos. Llegamos a la parte de poner un food truck, y empezamos a revisar números. Bueno, yo jamás me he limitado como de, ay, no, pues no, ¿cómo le voy a hacer? No, pues si necesito tanto dinero es, ok, ya me di cuenta que un food truck puede ser el siguiente paso. Ahora, ¿cómo? O sea, empezar a preguntar, ¿cómo eso va a ser posible? ¿Cómo eso va a ser posible? Fue posible. Empezamos con el food truck, era nuestra mejor opción a un bajo costo de inversión. ¿Y qué me ha gustado de todo esto y por qué se los comparto? Porque yo he aprendido que no por correr llegas más rápido, y lo he aprendido, fui mamá a los 16 años y no por correr llegué más rápido, no por empezar más temprano he sido mejor mamá, al contrario, yo creo que el otro día le decía a mi hija, si a mí todo el mundo me dice que soy una extraordinaria mamá y yo se los agradezco, pero si yo me evalúo de la mamá que yo quisiera ser a la mamá que he sido, al menos con mi hija, híjole, me siento bien reprobada, ¿no? Y no me culpo hasta cierto punto, porque mi mamá me lo ha dicho, es que fue increíble lo que hiciste a tus 16 años de haberla podido
cuidar, de haberte hecho responsable al 100% de ella. O sea, de verdad tu deseo de ser mamá siempre ha sido desde toda la vida. Y eso se ve en cómo pues te la rifaste con ella. Pero bueno, yo hubiera querido ser una mejor mamá. Me siento mejor mamá con mis hijos. Ha sido otra mi situación, ha sido otra mi madurez, podría decir que he sido mejor mamá, que de esa mamá que he sido con ellos también ya le tocó a ella. A lo que me refiero es que me hubiera encantado que desde que ella era niña también le hubiera tocado a una mamá así. Pero bueno, entraron muchos otros factores también. Y no me acuerdo por qué les mencioné esto. Pero, bueno, que les decía que no por correr se llega más rápido, eso ya me quedó clarísimo. Yo siempre he sido muy acelerada, muy desesperada, muy de ya lo quiero desde ayer, y he aprendido, la vida te va haciendo madurar, que calma, que las cosas con calma se disfrutan. La idea es también disfrutar los procesos, se disfruta más. Entonces decidí que íbamos a crecer a paso lento pero seguro, y que si en algún momento siempre estar abiertos, esto no funciona, tener la humildad para decir no funcionó y va para atrás, ¿no? Pero obviamente pues con la mayor responsabilidad posible. ¿Qué pasaba? ¿Qué veía yo de oportunidad en el food truck? Dije, bueno, si yo lo coloco en un lugar y no funciona, me puedo mover de ahí. Incluso eso no lo había pensado, lo descubrí después, porque no siquiera me había pasado por aquí todavía, que podíamos ir a eventos. O sea, eso no se me había ocurrido. Se me ocurrió después como una necesidad de ver que ahí no estaba jalando, que no había mucha gente, que el lugar era un tránsito muy rápido, a donde estábamos, que era en Zabaleta. Varios factores que ahorita les comentaré. Y ya con esa necesidad fue que dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y fue cuando empezamos con los eventos. Pero la idea era tener esa movilidad, tomar en cuenta que, una vez más, que la vida del emprendedor es la persona que está llevando ese negocio, y que mi situación seguía sin estar estable. O sea, era como de me separo y yo bien fregona, no, es que yo sí puedo, es que ya no puedo con esto, es que prefiero trabajar el triple, y me llegaba el agotamiento como siempre, como al término del año, ya no puedo y ya no sé qué hacer. Y entonces la opción era, pues sí, regresamos. Siempre dentro de mí esta ilusión y esta esperanza de que del otro lado como que cayera el 20, ¿no? Como de, bueno, ya pasó esto, ya nos separamos, ya vimos lo que es cada quien estar por su lado, igual y ahora sí funciona. Y pues no, a mí me funcionaba como de amortiguador cuando yo ya estaba en el último respiro de ya no puedo, niños, casa, negocio, yo, mi situación, todo, porque eso es importante, o sea, cómo tú te estás sintiendo. Y volvíamos a lo mismo y se repetía el patrón, ¿no? Entonces estaba funcionando ya solo como un salvavidas, como yo ya no, pero que fue algo padre que sí les digo que funcionó, es que cada vez que regresaba, yo regresaba ya más fortalecida. Esos lapsos como de año que me servían, que yo estaba sola y decía sí puedo, es que yo tengo que poder, no me resigno a vivir toda mi vida en una relación así, tengo que salir adelante por mí, por mis hijos, Cada vez que yo regresaba más fuerte, más independiente, más creyéndomela, que yo no necesitaba. No es que no necesites de alguien, todos necesitamos, y claro que es padrísimo. Yo no pierdo la esperanza de encontrarte una pareja con la cual hagas un match increíble. No es que no la necesites, o sea, no necesitas una pareja que te drena, eso era lo que yo me refería. Yo no necesito de este tipo de relaciones, al contrario, siento que me limitan, que me hacen chiquita, que no fluyo. Entonces, toda esa parte, pues era mucha incertidumbre, que obviamente se veía reflejada en que yo no podía dar pasos firmes en el negocio, porque de entrada todo lo que el negocio producía, pues no era esto con que te aconsejan, ¿no? No es que cuando tú abres un emprendimiento, mira, tienes que dividir tus gastos de negocio, a veces no se puede. Y si alguien aquí ya lo ha hecho, cuénteme cómo, pero a veces no se puede. A veces es dreno al negocio, literal, porque necesito cubrir todas mis gastos, mis temas económicos, y más en una situación como la mía, como la que yo estaba viviendo. Y bueno, estas decisiones se fueron tomando de esa manera. Esa fue la etapa 2, la del food truck, la pusimos en Zabaleta, no nos funcionó, yo siento, y aquí lo anoté tal cual, tuvimos los temas de producción,
Cuando abrimos el negocio, la idea era seguir un poco como con las rutas que teníamos de las tortas. Yo ya no iba a estar incluida, pero mi hija sí, para no sentir tan fuerte ese trancazo y para poder sostener las nóminas de lo que teníamos compromiso y teníamos que seguir pagando. 2, creo que cuando tú pienses todo el mundo te dice, no, es que debes aprender a delegar, y sí, pero no se puede delegar con los ojos cerrados. O sea, sí tienes que confiar. O sea, hoy he aprendido que tienes que confiar. A mí me cuesta muchísimo confiar. Tienes que confiar, pero también tienes que tener métodos y sistemas para supervisar. No puedes confiar a ciegas, y fue lo que yo hice. Fue así de, sí, pues mira, aquí te quedas, así, estos son los precios. Semana 2 ya me estaban robando, ¿no? Entonces, obviamente dije, a ver, momento, no puedo soltar esto todavía, no porque no quiera, no porque, ay, no. Y sí, una parte también era esa de, no, es que yo tengo que estar ahí, y todo el mundo dice suelta, y entonces sueltas, pero no sabes cómo soltar. Cuando uno tiene que soltar, eso también se los digo, así que lo aprendí, cuando tú vas a soltar algo es porque ya capacitaste cómo se tiene que hacer, ya hay un manual de operaciones que ahorita más adelante les voy a hablar sobre eso que hemos ido aprendiendo, y ya hay algo, cámaras, algún sistema, ¿cómo se llama esto? Un punto de venta o algo donde se lleve un sistema, donde haya interacción con el cliente. Si no te dan tu ticket, repórtalo y te damos una gratificación. Mándanos a este correo cuál fue tu experiencia, cómo te atendieron, y te vamos a regalar un descuento, lo que sea, ¿no? Para que los empleados también puedan sentir que sí se está supervisando. Hay empleados que no lo necesitan, hay empleados con los que tienes otros temas como fue el del trabajo en equipo, pero cuando hay manejo de dinero y cuando sueltas ese tipo ya por ejemplo, es más fácil, para mí fue más fácil delegar la producción, que ya la persona que estaba aprendió cómo se hacía todo y yo sabía y la veía y confiaba plenamente, y en eso sí nunca me falló, que hacía las cosas como yo se las pedía y demás. Pero ahí no teníamos temas de dinero, no había ventas, no había servicio al cliente que diera la cara y que fuera a dar un mal servicio. Sin embargo, al dejar el carrito ya a cargo de alguien, el food truck, ahí sí ya estábamos hablando de esos temas. Entonces ahí fue como a ver, me tengo que retroceder y tengo que ver tengo que evaluar qué estoy haciendo mal y por qué esto no está funcionando. Punto número 2, porque yo creo que ahí no funcionó y que eso también se los recomiendo muchísimo. Creo que cuando tú te lanzas ya a abrir una sucursal o a poner un negocio como tal, tienes que estar muy consciente de que vas a tener una curva de ¿cómo le podríamos decir? No es de aprendizaje, sino una curva de que el cliente te conozca, de que empiecen a ubicarte que estás ahí. Hay maneras de hacerlo. Una es mucha publicidad, mucho marketing, para lo cual no teníamos ni cabeza, ni teníamos los recursos, o era poner el carrito e invertir en eso, o invertir en marketing y publicidad, y pues nosotros nos aventamos así de, sí, pues abrimos el 1 de septiembre, acompáñenos por favor, llegaron 2 personas, ¿no? El primer día de la inauguración, que nosotros nos preparamos casi con globos y pompones porque iba a estar abarrotado, y y esos son de los primeros topes con los que te das y se siente súper feo, pero dices, bueno, aguanto vara y vamos a ver qué tenemos que ir mejorando. Otro punto que no nos funcionó mucho fue la ubicación. Estábamos en una vía súper rápida, era una pequeña curva, y los carros, la mayoría, es que ya me pasé, es que no veo, es que no te encuentro, y aparte el carrito era súper chiquito, casi no se veía, había un arbolito al lado. Entonces sí no hicimos el suficiente marketing y publicidad, no éramos obviamente tan conocidas como marca, no era la gente que dijera, son ellos. Por ejemplo, siento que si hoy voy y me pongo en algún lugar, con todo este trabajo que hemos hecho de estar en bazares y todo lo que ya mucha gente nos ubica, ya siento que bastante gente nos ubica y ya nos recomiendan mucho. Por ejemplo, hoy vino un cliente que me dijo, es que yo vengo recomendado de tal y de tal y tal, o sea, 2 personas que ya te conocen, ¿no? Y así ya tengo como muchos comentarios de ese tipo, sí, te vimos en tal feria, ya ven la etiqueta, es que ustedes son las que vendían torta, y así estamos. Entonces siento que hoy, después de un año, porque eso fue en el 2024, cuando cerramos Zabaleta, ya la gente nos ubica más, pero en ese momento todavía no. Entonces, la curva en lo que te conocen, los gastos fijos siguen, la renta sigue, y tú tienes que seguirlo soportando, ¿no? Entonces, más esta parte que me di cuenta que para que yo soltara ahí, yo tenía que sistematizar antes, y en ese momento no teníamos los recursos para sistematizar. Se cruzó justo en esa parte,
Algo que hicimos y que siempre nos ha funcionado incluso en los eventos es dar degustaciones. Tenemos en un probado y medido que un 90% la gente que prueba el producto nos compra. Entonces estábamos en Zabaleta justo frente a Walmart, el Walmart Express que está ahí, es el único que está en Zabaleta. Entonces dijimos, no, pues perfecto, aquí llega mucha gente, vamos a hacer las degustaciones como siempre le hemos hecho y las vamos a probar. Bueno, al día de hoy seguimos teniendo muchos clientes que captamos de esas degustaciones y que efectivamente nos compraban, digamos que ahí conseguimos muy buenos clientes. Pero resulta que a poquito tiempo Walmart dijo, no, aquí no pueden hacer eso. Bueno, era afuera, ni siquiera era como que adentro en la tienda, ¿no? Pero pues entiendo que las empresas tienen sus políticas, ¿no? Como nos pasó también que no les comenté cuando éramos en las tortas, eso sí, lo voy a agradecer siempre, Starbucks siempre nos abrió las puertas, eran muy buenos clientes. Eso nos ayudó mucho a identificar, que eso no lo comenté en la primera etapa de las tortas, a nuestro cliente ideal. ¿Cuál era el cliente ideal de Injakumech? Entonces, 2 Starbucks nos dieron la oportunidad de vender afuera y la verdad es que fue un hit, fue una super oportunidad. Llegó el momento en que también hicieron cambio de personal, gerentes con otras ideas, ya no nos permitieron y nos quitamos de ahí. Pero bueno, todos estos nos ayudaban a detectar como nuestro cliente ideal, ¿no? Y bueno, cuando nos movimos de Zabaleta, justo ahí entró una parte muy importante y sale a colación nuevamente el tema de la salud mental, del desarrollo personal y demás. Para cuando estábamos en Walmart, en Zabaleta, con el food truck que recién habíamos abierto, se juntaron muchas cosas, seguían los conflictos con el personal. Eran más grandes porque ahora ya no solo era aquí en producción, ahora era la persona que tenía que estar allá en el carrito en Zabaleta. Era para nosotros tener producción aquí y tener producción allá. Mis hijos, yo tenía mis hijos bastante abandonados, sobre todo en el tema, es la parte creo que más dura para mí, de escuela, que era así como que días que yo llegaba agotada, no tenía el tiempo, era como decía, hiciste la tarea, qué bueno hice, y yo jamás he sido una mamá así, entonces eso para mí me estaba pegando muchísimo, ¿no? Había regresado como por última vez con el papá de mis hijos, y ahí detecté algo, esto es bien valioso, me di cuenta que a veces nosotros no nos salimos de relaciones como de ese tipo porque no queremos perder. O sea, para mí, terminar por completo esa relación, muchas veces algo dentro de mí me dijo, tienes que hacer una pausa, tienes que resolver primero esta situación, tu situación emocional, tienes que estar bien y después seguir, o no después, pero sí darle prioridad a esto, al negocio. Y yo no estaba dispuesta, yo no quería, yo traía el drive de no, es que yo, les digo, esta parte de yo necesitaba saber que lo que yo estaba haciendo era real, que lo que yo estaba haciendo iba a funcionar, porque yo había dejado un trabajo, yo había estudiado una carrera y una maestría, y yo ya no soportaba sentir esto de voy hacia los 40 años y no sé qué estoy haciendo en mi vida, solo sé que lo que estoy haciendo es real y está bien porque he hecho lo que me dicta mi corazón, más no le veo todavía el final y no veo un resultado y no veo el decir, sí, ya la rompí, ya la hice, esto sí pegó. Estaba haciendo también lo de coaching, que es algo que a mí me fascina y que me encanta y que es parte de estar también retomando todo esto, pero ahora con otro contenido. Ahora lo definí más como, es como desarrollo personal, emprendimiento y familia, como que abarca ya todo, ¿no? Porque estaba solamente en la parte emocional, porque justo eso era lo que yo estaba viviendo, era lo que yo estaba trabajando en mí. Entonces, ahí fue donde yo hice una pausa, cuando estábamos justo en 2024, el año pasado, por ahí de septiembre, fue justo como por estas fechas, y fue donde dije, no, ya, basta. O sea, no puedo con el personal, no puedo con mi tema de relación de pareja, mis hijos están en un momento crítico, los empleados allá también se requiere, me di cuenta, justo dije, a ver, ¿qué necesito en este momento para que sí jale el negocio aquí? Dije, que me conozcan, solo necesito que me conozcan. ¿Y cómo le puedo hacer si no pasa un alma caminando? Todo era transitado en coche, y si el único lugar donde yo tenía para dar degustaciones era
en el Walmart y ya me dijeron que no. Dije, ¿qué puedo hacer? Entonces mi último recurso fue, voy a invertir en una campaña, en una empresa de marketing que me haga contenido. Pues la pude sostener 2 meses, además de que no me empezó a gustar del todo porque era eso, porque yo me tenía que involucrar y era ahora ya no solo ver la parte de producción, la parte de los empleados, la parte del carrito, mis hijos, la casa, mi relación de pareja, y ahora súmale que tienes que meterte, porque yo sí quería hacer un marketing, pero un marketing muy, muy personal, muy de marca personal, muy de real, ¿sabes? No de, haz esto porque esto vende. No, o sea, a mí siempre me ha encantado como conectar con mi audiencia o con mis clientes, y siento que no hay mejor marketing que el que conecta con el corazón. Y entonces yo no estaba pudiendo poner mi corazón ahí porque yo se lo delegué a la empresa y fueron 2 o 3 meses, no recuerdo bien, y yo no le veía sentido, no estaba viendo el resultado. El contenido como marketing estaba padre, pero no era un contenido que justo a mí me llenara tanto, que no era como la visión que yo le quería dar. Yo quería estar metida, yo quería dar la cara, yo quería que los clientes se identificaran con nuestra historia, algo más profundo, y eso no estaba sucediendo. Entonces dije, ¿sabes qué? No va por aquí. Y entonces fue donde dije, ya, me siento rebasada, me siento cansada. Dije, acepto que, porque ¿qué me pasaba? Que para mí decir es que me tengo que dar una pausa, porque si no me doy una pausa, yo siento que el negocio desaparece. Ese era mi sentimiento. Es que si yo me doy una pausa, siento que el negocio desaparece. Y no, o sea, yo tenía que darme una pausa para darle más fuerza a todo, ¿no? Entonces dije, ya no más. Si yo no hago esto, nunca voy a terminar de cerrar este ciclo de mi relación de pareja, y no está padre ni para mí, ni para mis hijos, ni para nadie que estemos en esto, ni incluso para mi expareja, ¿no? Porque en este ir y venir, no es sano para nadie, está siendo muy desgastante. Y fue donde tomé la decisión ya más consciente, a ver, más estratégica. Yo creo que esa es la palabra. Tenemos que ser muchas veces en la vida estratégicos, no irnos solamente con la emoción. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Para esto, cuando surgió todo esto de que no estábamos teniendo los resultados que esperábamos, dijimos, ¿qué hago? ¿Cómo puedo? Entonces un día se me ocurrió eventos. Dije, si el carrito está aquí, si no está siendo explotado al 100%, lo puedo mover. Esa fue la idea principal. Entonces me puedo ir a eventos. Y entonces empecé a buscar eventos con los mismos clientes, empecé a armar paquetes, y entonces me empezaron a salir eventos privados. Y fue la primera vez que dije, uff, o sea, wow, creo que esto tiene futuro, porque de estar con las ventas diarias, en un día venderte un paquete para 70, para 100 personas, para un bautizo, para una primera comunión, para el cumpleaños del niño, para X, fue donde yo pude por fin ver liquidez así de un momento y digamos como mucho dinero en poco tiempo, así le podríamos decir, ¿no? Porque obviamente no estabas tú no ibas a atender en el food truck. Yo todavía no tenía la capacidad de atender a 100 personas en un día. Sin embargo, sí lo podía hacer en un evento, porque era masivo, porque ya iba preparada con todo, porque ya me lo habían pagado, y sabes que es para 100 personas, pues te saco el presupuesto, me das la mitad de anticipo y me liquidas el día del evento. Entonces yo dije, wow, esto por fin tiene futuro, ¿no? Y entonces eso me ayudó a decir, puedo cerrar el carrito en Zabaleta, puedo reestructurar mi vida. Mi casa era, o sea, de verdad, nunca había estado así. No sé, tipo cosas como la maceta ya fea, la lavadora que ya no sirve, ahí sigue en el cuarto de lavado, cosas así que uno normalmente va haciendo en casa, y que mi casa no tenía como que ese orden que a mí me gusta. Sí, estaba descuidada la familia en general. Entonces dije, wow, esto me va a permitir quedarme en mi casa de lunes a jueves, reestructurar, retomar lo de mis hijos, seguir teniendo, como siempre, aquí desde casa, así es aquí toda la vida. A los 5 años ya la gente sabe que aquí siempre ha existido el negocio. Ir sobreviviendo con eso y buscarme los eventos fin de semana, y ya sean públicos o privados. Con los públicos, con ambos me doy a conocer más, y cuando yo regrese a esta modalidad de ponerme en un lugar, la gente ya me va a conocer más, ya va a saber quién es India Kumech, ¿no? Pero sobre todo era ponerle fin a mi tema de relación de pareja, porque en todo ese trayecto, algo que sí les puedo decir es que yo seguía invirtiendo muchísimo, pues en libros, en terapias, en todo lo que yo sentía y que en el camino me iba apareciendo, y que me fue dando la fuerza y la salud mental para poderme ir saliendo de esa relación que era como mi peor, digamos que
mi peor problema y era como lo que no me dejaba avanzar, ¿sale? Y no me refiero a la persona, me refiero en general a todo el contexto. Entonces fue cuando decido cerrar Zabaleta, me quedo solamente con el negocio desde casa y con los eventos y empiezo a reestructurar mi vida. Y entonces cuando ya conscientemente digo, sí voy a hacer una pausa, sí voy a dejar por un momento de acelerarme tanto, de querer crecer ya. Injakumech existe, Injakumech funciona, Injakumech está creciendo, Injakumech tiene futuro, ya, por favor haz una pausa. Y fue donde dije, hago esta pausa, fue donde ya conscientemente dije, ahora sí esta relación se termina. ¿Y qué me iba a asegurar que yo ya no iba a volver? Porque les digo algo y se los confieso, o sea, yo nunca sentí ni odio ni nada por el papá de mis hijos. A pesar de todo, sigo teniendo un cariño inmenso por él. Es triste que las cosas no hayan funcionado. Lo amé mucho y quizá hasta lo sigo amando, pero me aprendí a amar más a mí. Dije no. O sea, aquí primero voy yo. Y cuando elegí el primero voy yo, les juro que todo cambió. Y entonces yo sabía que si yo ponía en pausa el negocio de alguna manera, por decirlo, porque el negocio sigue operando, pero pausa me refiero a salirme de este drive de tengo que crecer y qué más sigue, y la publicidad y el marketing, y entonces las ventas tienen que crecer y capacitar empleados. Calma, dije, calma por favor y reestructura tu vida. Y cuando te sientas en calma, cuando ya no sientas que vas a tener que volver a tu relación de pareja nuevamente como un salvavidas, en ese momento vas a ganar más confianza. Y entonces fue cuando efectivamente dije, ¿sabes qué? Yo cerré Zabaleta en septiembre y en octubre cerré mi relación de pareja de manera definitiva. Dije, ahora sí, se acaba y pase lo que pase. Me juré que Dios me iba a abrir las puertas que fueran antes que volver a regresar, o sea, que regresar y volver a repetir el mismo ciclo que ya traíamos. Yo creo que para todos ya fue menos doloroso, para mis hijos, para mí, para él, para el papá de mis hijos. Yo creo que para todos fue como era obvio que esto iba a pasar y yo ya pude darme el soporte a mí, vivir como mi duelo en realidad, buscar la ayuda que tenía que buscar, darles el soporte a mis hijos. Ay, espérenme. Ay, no sé qué pasó aquí, se movió. Y darme el momento de, metafóricamente decir, a ver, me siento, veo todas las variables que tengo, juego mis cartas y veo a cuáles les voy a apostar más, en dónde voy a invertir más tiempo. Y la prioridad, y que internamente siempre eran mis hijos. Dije, yo tengo que recuperar a mis hijos. Yo tengo que, en el sentido de que estaban, pues sí, abandonados. En el sentido de que no estaba como a mí me gustaba estar, como mamá que estaba ahí presente de todo y poniendo tiempo y dedicación, ¿no? Y fue lo que hice. Y entonces, poco a poco, fui reestructurando mi casa, fui retomando, mandé a volar a todos los empleados, me quedé sola con mi hija y dije, no estoy en momento de ahorita ponerme a capacitar para manejo de personal. Ya lo identifiqué, ya sé que lo tengo que hacer, pero no, ya la relación con los empleados se había fracturado. Dije, es momento de poner una barrera y empezar de nuevo. Creo que es súper importante como emprendedores capacitarnos. Si yo no hubiera visto la película de Hambre de Poder de McDonald's, no hubiera creído que esto se podía hacer, porque no sé si la han visto, pero justo cuántas veces McDonald's se reinventa, cuántas veces cierra sus operaciones de plano, decir no se vende, y ellos por dentro aquí, ¿qué tenemos que hacer? Armando reestructurando cada que veían que algo no funcionaba, cerraban, hacían los ajustes, volvían a abrir, ahora no funcionó esto, pues tenemos que cerrar, porque es muy difícil llevar la operación, toda la operación del negocio, las ventas, más aparte estar invirtiendo tiempo y recursos en capacitaciones. O sea, ahora lo entiendo y se vuelve casi imposible, sobre todo cuando tienes el apoyo y los recursos económicos, se vuelve muy complicado. Y sobre todo cuando tú emocionalmente no estás al 100. Yo creo que es más eso que los recursos económicos y demás.
Cuando no tienes una red de apoyo, por ejemplo, yo tuve esa red con mi hija, o sea, mi hija y yo hicimos un equipo increíble. Como siempre le digo, en Yakumech siempre va a ser mitad tú, mitad yo, porque de verdad que entre que era para sus estudios y entre que no, ella se puso la camiseta y lo dio todo también junto conmigo. Ahorita vamos a hablar de ese tema, cómo vamos. El caso es que sí funcionó, sí refuncionó, tomarme una pausa, reestructurarme y empezar a ir solo a eventos, pero igual, o sea, ya me conozco, soy esa persona que no puede estar quieta, que le emociona el crecimiento, que siempre quiere estar un paso más y un paso más, y entonces pues ahora vinieron los eventos y me emocioné y empecé y hice cambios, tenía personal como descubrí muchas cosas, por ejemplo, me di cuenta que en Yakumech puede ser un negocio donde me encantaría que haya gente joven con nuevas ideas. Empecé a trabajar con hombres, no había trabajado con chicos, trabajé muy bien con ellos. Me encantó esta parte de poderles dar un pequeño empleo fines de semana para los chicos que trabajan y que pues normalmente, como decían ellos, pues es que si no venimos a trabajar nos la pasamos viendo Netflix, así que mejor pues está padre que nos vengamos a trabajar. Que tengan este primer encuentro con el área laboral, que puedan ganar su dinero, sentir que Yakumech aporta a eso, en hacer chicos como trabajadores, que yo les pueda aportar algo que les pueda ser útil en la vida, terminó siendo también algo muy padre, muy motivador, ¿no? Bueno, pues llegamos a esa parte estábamos justo todo el año pasado, estuvimos en eventos. Yo creo que la vida siempre está cambiando. A veces lo que nos resistimos al cambio somos nosotros, pero la vida siempre está en un constante cambio. Y especialmente cuando tú emocionalmente estás cambiando todo el tiempo, cuando todo el tiempo estás, en mi caso, siempre estoy leyendo libros, tomando algún curso, alguna terapia, escuchando un podcast, o sea, todos los días, o sea, no sé, todos los días me refiero a 300 días de los 365 del año yo estoy capacitándome. Y de verdad que hoy la capacitación no es que te compres el curso más caro, no es que te vayas a Harvard, que hoy las redes sociales, no es que las redes sociales no sirven, las redes sociales son increíbles, depende tú para qué las quieres utilizar. Yo las uso mucho para capacitarme. Una capacitación, o sea, hoy lo que tenemos es exceso de información. Es más, hoy con la herramienta de ChatGPT y todas estas herramientas de inteligencia artificial, estamos, sobrados de información. Está solo que nosotros queramos. Y bueno, a mí sí me emociona muchísimo. Y me he ido pues capacitando en lo que el tiempo me va dando, porque volvamos al tema, y yo creo que a las mujeres que me escuchen y que estén emprendiendo, lo saben. Y hace poquito justo yo me decía, Liz, es que tienes que ser más, ¿cómo decirlo? Tienes que ser un poquito más compasiva contigo mismo, o sea, te exiges como si fuera lo único que hicieras, o sea, tienes a tu cargo una casa, tienes a tu cargo 3 hijos, tienes, 2, mi hija ya prácticamente es independiente, pero tienes a tu cargo 2 niños, que esos 2 niños implican que estés pendiente de su salud, de su alimentación, de su escuela, de sus cuidados, de que no pasen mucho tiempo en pantallas, que es la epidemia de hoy, de tantas cosas, de tu casa, que implica muchas cosas, organizar desde la despensa, la limpieza, orden, mantenimientos, no sé, todo lo que implica llevar una casa, y todavía te exiges como si fuera lo único que hicieras, emprender. Además de todo, pues las cosas fueron cambiando. Obviamente, les decía que al principio yo me compré esta culpa de que yo tenía que cargar con todo, pues porque yo había tomado esa decisión. Y conforme fui sanando muchas cosas, conforme las terapias que he ido tomando y todo el trabajo emocional y personal que he hecho, yo me fui volviendo más empoderada, más fuerte, más decidida, más de ver por mí y de salirme de ese papel de víctima que traía. Y entonces fue como de, no, mijito, a ver, aquí son las cosas así, y poco a poco fue ir diciendo, a ver, tu responsabilidad es esta, tu responsabilidad es esta, y al principio sí tuvo que ser con amenazas, o cumples o a través de demandas, ¿no? Demandas de pensión alimenticia, que es un cohete meterte en esas cosas, pero a veces no te queda de otra. Pero mujeres, yo lo que les quiero decir es, nosotros no tenemos por qué cargar con todo, no tenemos por qué hacerlo, y a mí me da mucha tristeza que hay mujeres y amigas que me dicen, ay, mira,
que no dé, si no quiere que no dé. Sus hijos se dan cuenta. ¿Y de qué sirve que se den cuenta tus hijos que el papá no está siendo responsable? El hecho de que se den cuenta, el decir, sus hijos se dan cuenta es como decir, lo están normalizando. Por ejemplo, mis hijos, yo que me esperaba que en un futuro repitieran el patrón, tuvieran una pareja, tuvieran hijos, no se quisieran hacer responsables, y no porque no quisieran, sino porque no quiero, porque es mi manera de tomar venganza con la mamá, porque es mi manera de ejercer violencia económica. Pues es que yo sé que si la presiono, que si no le doy dinero, que si va a regresar conmigo. Y estaba funcionando, de alguna manera estaba funcionando, y eso no está padre. Yo me quedé pensando y dije, porque al principio sí caí en eso, ¿no? Yo quería ser la heroína, yo quería que mis hijos se dieran cuenta que yo sí podía, Y ¿saben qué es lo único que hacemos? En lugar de darles, les quitamos. Porque por cada hora más que tú trabajas como mujer para sacar adelante las responsabilidades que son de los dos, es cada hora que tú les restas como mamá presente a tus hijos. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, no estoy dispuesta. Y lo hablé con él y le dije, no estoy dispuesta. Y en este caso ya ni siquiera todavía lo hago por mí, porque todavía como que no me sabía poner en primer lugar, pero es por ellos. No estoy dispuesta a desatenderlos y a descuidarlos como lo hice por estar cubriendo con el 90% de las obligaciones, responsabilidades económicas de la casa, porque tú consideras que así debe de ser. Entonces dije, ¿sabes qué? No, infórmate. Las cosas no son así, y si algo me queda claro es que cuando uno actúa seguro y con firmeza, del otro lado también se siente, y del otro lado a veces la gente va, casi siempre, el otro llega hasta donde tú permites. Entonces, si tú vas aprendiendo a poner límites, cuando tú pones un límite claro y con fundamentos reales, como de esta es tu responsabilidad, no es toda mía, la otra persona no tiene opción. Yo sé que hay situaciones extremas y muy diferentes, bueno, pero gracias a Dios esta fue mi situación en la que no hubo opción y dijo, tengo que poner. Hoy al día les puedo decir que no es verdad, o sea, porque a veces los hombres creen que con darte, mi caso, ¿no? Porque me dan los gastos de los niños, colegiaturas, despensa y demás, ya están cubriendo con el 50%. Eso no es real, o sea, además de todo, démonos ese valor, porque a veces reconocer eso nos ayuda mucho a valorarnos. No es cierto, o sea, por ejemplo, en mi casa yo pago la casa y además cuido a mis hijos. Entonces, si viéramos eso como en 3 partes, que es techo, alimentación, educación y cuidados, yo tengo el techo, los cuidados, y del otro lado solamente está la parte de la manutención. Entonces, estamos en un 25-75. Y aún así, sigue habiendo conflictos de ese tema, pero bueno, vamos cada vez mejorando más. Gracias a Dios, la relación cada vez está siendo más amigable, más llevadera, y ha sido gracias a todo este trabajo que se ha hecho. Pero bueno, toqué este tema precisamente porque les decía, la vida de nosotros como emprendedores siempre se va a ver reflejada en nuestro negocio. Nuestro negocio solo es una extensión de nosotros mismos. Ahorita llegamos a la parte en la que afortunadamente desde hace un año que yo ya solté bastantes de los gastos, entonces empecé ya a decir, es que mi negocio sí estaba funcionando, es que lo que pasa es que yo lo estaba drenando. Entonces empecé ya a poder un poquito más pagar todas las deudas que tenía, que utilizamos como financiamiento para poder adquirir lo del carrito, para ir haciendo todas las cosas que se van haciendo y que el negocio va necesitando. Pero llegamos a la parte, ahorita estábamos en la parte donde en los eventos nos estaba yendo bien, en los eventos públicos. En los privados siempre ya sabemos que es garantía, pero exactamente en los eventos públicos los estábamos haciendo como con esta estrategia de tener mayor visibilidad. Decíamos, bueno, si no hay tanta utilidad, digamos que es el costo-beneficio por irnos por tener esa publicidad frente a muchas personas, ¿no? Porque son eventos masivos. Entonces, pero ¿qué pasa? Y algo que sí les puedo decir, porque justo la semana pasada yo estaba muy entusiasmada de este último evento que tuvimos. Sabemos que los meses, pasando el 10 de mayo, junio, julio, agosto, de por sí son meses un poco complicados,
Pero no, esto ya estaba yendo, o sea, fueron otras situaciones. Por ejemplo, dejamos de ir a eventos, nosotros que somos de comida, dejamos de ir a eventos donde había muchos de comida, porque por muy bueno que seas, les digo que nosotros siempre tenemos la estrategia de preparar totopitos, o sí, casi siempre son totopitos con la cochinita y darla a probar, y siempre vendemos. La verdad es que siempre vendemos. ¿Qué necesitamos para vender? Que haya gente y que la prueben y nos conozcan. Muchos ya nos conocen, ya son nuestros clientes, gracias, nos van y nos buscan en los eventos. Pero ¿qué pasa en un evento, que yo me preparo para un evento como este y por X o Y razón no hay demasiada gente? Y entonces, además de que no hay mucha gente, en lugar de que esta vez fueran 3 expositores de comida, ahora éramos 5 o éramos 6, o en el caso de otros festivales que solo son de comida íbamos 30. Obviamente que el mercado se tiene que repartir entre todos, eso es normal, no todos van a comer cochinita y no todos van a comer carne asada, o sea, se reparte, y entonces obviamente estamos hablando de promedios. O sea, si tú tienes a la asistencia 500 personas y tienes 5 negocios de comida, vamos a pensar que abarca 100 personas o si son 250, 50 por negocio, ¿no? Y eso, y si no hay gente, y si en lugar de que llegaran las clientes que esperaban, llegaron 300 y además habíamos 5, se reparte por un número menor. Estamos hablando otra vez de promedios. Entonces las cuentas ya nos estaban saliendo. Este último evento que tuvimos ya venía, yo ya aprendí como esta parte de cuando una estrategia está funcionando, dale, y todo tiene su ciclo. Algo empieza a fallar, y cuando estamos todo el tiempo creciendo de este lado, como les decía, que tú eres como la extensión, obviamente si yo cambio, obviamente si cambio mis creencias limitantes, obviamente si yo me abro a pensar que las cosas pueden ser mejor, que puedo tener más clientes, que algo se tiene que romper a fuerza. A veces queremos llegar a otros niveles, pero que todo permanezca igual, que aquí abajo nada se mueva, y eso no se puede. Casi siempre ya aprendí que lo que hay se tiene que romper y hay que volver a empezar. La vida del emprendedor es: haces algo, funciona un tiempo, ya no funciona, lo rompes, lo reestructuras y volvemos a empezar. Así ha sido año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Así ya le aprendí que así ha venido haciendo estos procesos. Ahora estamos en el proceso en el que ya venía sintiendo que los negocios públicos, los eventos como ferias y eso, ya no nos estaban dando el resultado que queríamos. ¿Por qué? Porque por varios puntos. Uno, ya nos dimos cuenta, ya nos la creímos, sí funciona. La gente sí nos ha tenido aceptación, la gente busca mucho nuestro producto, ya no necesitamos tanto esta aprobación, ya es como, ya se probó el producto, ya sabemos que sí, ya 5 años de que sí, ya es un hecho de que sí, ya nos buscan los clientes, es la prueba de que el negocio está funcionando, ¿no? Paso número 2. Ay, ¿qué pasó acá? Se fundió la lámpara. Bueno, espero que se siga viendo bien. Parte número 2, necesitamos nuevamente reestructurarnos. Es un hecho de que ya tenemos que hacer una reestructura, ya tenemos ahora sí que sistematizar, porque ya nos dimos cuenta que el negocio funciona, que incluso podemos replicarlo, que podemos tener un fin de semana. Hoy tenemos un food truck y otro stand que se arma con una parrilla grande, una carpa y que se ve bonito. Digamos que si yo se me juntara un evento que ya me ha pasado sábado, 2 eventos, a uno mando el stand y al otro me mando el food truck, no tengo problema. Pero sí tengo problema en capacitar a la gente, o sea, tengo que ahorita estamos trabajando en hacer manuales de operación, en cómo delegar, en cómo hacer las recetas estandarizadas, de cómo los costos por platillo para ya tener bien estructurados. O sea, sabemos que estamos bien porque estamos teniendo el margen de utilidad que se debe de tener, pero no tenemos todavía exactamente este platillo qué costo tiene. Digamos que en promedio la utilidad es una utilidad buena que nos está funcionando, pero no tenemos medido todo a detalle como ya deberíamos empezar a hacerlo. Entonces, nuevamente fue no eventos públicos. ¿Por qué? ¿Qué era la diferencia entre un evento público y un evento privado? Un evento de una feria, de un bazar, tienes una idea de cuántos asistentes van a llegar, tienes la experiencia de cuánto has vendido en eventos pasados, tú produces toda esa cantidad, llegas al evento y si por alguna razón no hubo la venta
que se esperaba. Invertiste mucho tiempo, invertiste en el pago del lugar al que fuiste, porque obviamente pagas para estar presente en un lugar así. Invertiste en los empleados, o sea, tus costos como fijos se hacen muy grandes, porque vendas o no vendas, se paga al de la parrilla, se paga al de caja, se paga al mesero, se paga... tengo que estar todavía yo como encargada, aunque a lo mejor ya no me esté metiendo tanto a la venta, a la operación, pero tengo que estar ahí y eso implica un sueldo también. Y si no hay venta, no salen los números. Entonces, ¿qué es la diferencia del evento privado? El evento privado, tú me dices, yo necesito un paquete de 50 personas, te lo cotizo, te doy el presupuesto, me depositas para que te aparte la fecha y es una venta segura, ¿ya? Y el tiempo de trabajo es muchísimo menos porque solamente el servicio se dará durante 2 horas, entonces es el tiempo de servicio. Son 2 horas previas al evento, o sea, nada más el día del evento, 2 horas del evento y 2 horas después del evento para regresar y todo lo que implica de logística y demás. Y producción, pues en un día lo puedes hacer. Reduce muchísimo los costos y es una venta segura comparada con un evento en un bazar donde vas y no sabes, hay muchas variables en juego, el clima, la afluencia, que si se empalmó con el día de la mamá, del papá, del abuelo, del no sé qué, porque si además había otros 3 eventos a la redonda y hizo que la gente optara por no solo ir a un solo evento, o sea, son muchas las variables, la competencia, o sea, cuántos expositores van aparte de mí. Entonces, todas esas variables son variables que yo no puedo controlar y que nos estaban ya costando muy caras. Esa es la razón principal por la cual ahorita elegimos, incluso por el momento, no sabemos si definitivamente, no asistir y el tiempo. Nosotros ahorita lo que necesitamos es enfocar nuevamente como lo que hicimos en Zabaleta. A ver, ya no hay drama de pareja, eso ya, gracias a Dios, se superó, ya esa parte, ya estamos felices y contentos, ya esa parte ya... Por lo menos esa parte está liberada. Ahora, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Reestructurar nuevamente y les decía, sistematizar todo. Sistematizar punto de venta, sistematizar cámaras en el área de producción, cámaras en el carrito, manuales de operación súper importantes. Empezamos a trabajar desde hace 3 eventos con manuales de operación. Se lo agradezco mucho a un amiguito que... Me ayudó con eso y la verdad es que fue increíble. Los manuales de operación te resuelven muchísimo la vida, te dan estructura, le dan certidumbre al empleado también porque él sabe qué es lo que tiene que hacer al personal. Funcionamos muy bien con eso. Entonces ahorita eso es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar nuevamente y como siempre aquí como Dark, vamos a estar en eventos privados que son los que sí nos ayudan. ¿Por qué? Porque ahorita en Jacome necesita rentabilidad, necesita capitalizarse, necesita tiempo para hacer toda esta parte de la sistematización que estamos haciendo, para hacer un plan de negocios, un plan estratégico, para ya saber qué queremos, a dónde vamos, cuáles son nuestras posibles metas, sí, o sea, cuál va a ser, si nos pensamos expandir con más carritos y dedicarnos solo a los eventos privados y al Dark como lo tenemos aquí. Si además de los eventos privados sí vamos a tener alguna sucursal, que yo creo que lo hemos pensado y eso sería como la última vez. Otro punto súper importante y por lo cual decidimos, se movieron muchísimas cosas a nivel personal y eso nuevamente se vio proyectado en el negocio. Y mi hija ya no va a estar conmigo desde agosto, 1 de agosto, ya no, porque en realidad nunca fue su lugar. Fue un recurso para que ella, le agradezco mucho su entrega y todo lo que dio, pero sabíamos que no era su lugar. Ella estaba empezando a sentir un poco frustrada y yo lo entendía, teníamos miedo ambas de tomar la decisión, pero la tomamos y de verdad que fue increíble, lo hablamos. Yo dije, claro, o sea, te entiendo y tú no tienes, no es tu lugar, me queda claro que tú no, los negocios y la cocina, eso no es lo tuyo es la música, el arte, vete a lo tuyo. Y fue entonces donde dije, con más razón, toca tomar otra vez una pausa, reestructurar y continuar. Y bueno, pues en eso estamos ahorita, además de retomar mucho el tema de fortalecer mucho la marca, porque sabemos que hoy en día puedes tener un producto, pero si no creas una marca, pues no necesariamente si no vendes producto, tienes la marca. Entonces, todo eso es lo que ahorita estamos tratando de construir y eso es en lo que nos vamos a enfocar. ¿Qué les quería decir?
las partes que más me ha costado a mí es delegar. Me cuesta muchísimo delegar porque yo sé que soy muy perfeccionista. Mis hijos me dicen, ay, sí, sí, tú todo lo quieres bien hecho, todo. Mi dicho es, sí, pero bien hecho. Entonces digo, ok, sí, sé que están aprendiendo, tengo que entender que se van a equivocar y demás, pero me cuesta mucho a nivel negocio porque siento que nadie va a atender al cliente con el amor que yo lo atiendo, que nadie va a producir las recetas con el amor que yo le pongo. Y sí es real, pero también sé y he aprendido que esa energía también la puedes de alguna manera contagiar a tus colaboradores, y con muchos de ellos hemos trabajado bonito, muchos les ha tocado jalón de oreja y se han súper alineado, comprometido, demás. Entonces empiezo a creer ya, ahora sí, que sí podemos crear un equipo de trabajo, y un equipo de trabajo que incluso me pueda aportar muchísimo más de lo que puedo aportar yo solita, porque apenas escuché esto de una capacitación que decía, yo sola, sí es cierto, puedo hacer el 100% y lo puedo hacer al 100% como a mí me gusta, pero es mejor 5 al 70%, que es un 350, que una sola que soy yo al 100% y con un cansancio a tope, porque también eso se me estaba pasando. Y qué importante es la salud cuando estás emprendiendo. O sea, yo creo y les recomiendo a los que son jóvenes, chiquitos de 20 años como mi hija, que le metan todo, porque yo me decidí a emprender a los 36, casi 37 años. Para nada me siento vieja, yo siempre he dicho que me siento súper joven, pero sí les voy a confesar algo. Mi energía, la energía que yo traía antes a la energía que yo tuve o sea, se cursó algo muy importante. De los 37 a los 40 sí o sí las mujeres nos tenemos que reinventar, y no porque estemos más viejas, no, simplemente porque cambia, es como a los 20, o sea, todo cambia la situación hormonal, cambia. Yo tuve unos temas así, de verdad, un estrés que por todo esto que ya les vengo contando, que me generó un desbalance del cual no me di cuenta. Me pasó como a la ranita que la ponen en agua caliente y poquito a poquito va subiendo la temperatura, y cuando ve ya está hervida, así literal acabé hervida como la ranita, con el cortisol a tope, o sea, con unos cambios hormonales, aquí se nota, terribles. Subí de peso, lo cual para mí fue un golpe fuertísimo. Llevaba 5 años manteniéndome semi-fit, no estaba en los niveles óptimos que siempre he querido, pero me acercaba más, y para mí fue un golpe bien fuerte ese retroceso tan fuerte que tuve, y que lo estoy retomando, pero también es parte de esta pausa, es decir, tengo que ver por mí y por mi salud, y tengo que aprender a ponerme en primer lugar. Entonces, pues bueno, esto era lo que les quería contar en un live. El live no se dio, este es el video, aquí ya se los tengo editado, se los comparto, y espero que les sirva. Y a partir de esto, quizá fue un poco extenso porque les quería poner mucho como en contexto de qué estamos, para empezar a retomar todo esto. De aquí van a salir muchos temas, tanto personales, de familia y de emprendimiento. Esas son las 3 áreas que vamos a estar tocando aquí, porque siento que son un engrane. O sea, si tú eres emprendedor, nunca puedes dejar de lado a la familia, ni puedes dejar de lado tu salud, ni puedes dejar de lado tu crecimiento personal. Entonces, vamos a estar hablando mucho de todos estos temas. Espero que les sirva, espero que me puedan opinar qué les pareció, qué les gustó, qué más les gustaría saber. Seguramente yo sé que hay 1000 cosas y 1000 aristas que no se pueden tocar en un solo video, y que quizá les pueda compartir más y les pueda ayudar. A mí me encanta hacer esto, entonces pues yo encantada. Les mando un beso bien grande como siempre, y todo mi amor, y espero que les vaya súper bien en sus emprendimientos, y en lo poquito que yo vaya teniendo de conocimiento se los iré compartiendo.